Muy buenas noches. Bienvenidos a otra sesión. Xiomara, Mónica, Génesis, Donald. Qué gusto verlos nuevamente conectados. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, hoy les toca les toca dar el examen a los que no han dado todavía. No sé si la verdad no he entrado a ver, pero quería preguntarles si han podido, esto lo voy a poner en silencio para que no nos moleste, ahora sí. Les quería preguntar si han podido revisar el examen, han dado, no lo han dado, ¿qué les parece? ¿O están esperando después de la clase si ocurre un milagro y se posterga el examen? ¿Qué tal les fue? Yo creo en los milagros, ingeniero. ¿Crees en los milagros? Muy bien. Y que Dios me haga reconfesar. La verdad es que no lo he dado todavía. Me hace miedo. ¿Te ha dado miedo Sí, la darlo? verdad, ingeniero, que es un poquito así de miedo, ¿no? Porque o sea, estamos leyendo, pero no sé, tal vez la falta de tanto tiempo no haber estado en esto complica un poquito. Sí. Sí, No alcanza definitivamente. el tiempo. Buenas noches. Bien. Eh, Buenas noches. Ya. bueno, A yo ver. leí, es harto para leer, la verdad, falta un poco de tiempo y uno pierde la secuencia del hábito de leer. Creo que no se anota porque la última pregunta parece que es de desarrollo y supongo que la va a calificar y de ahí irá a salir pues la nota, ¿no? Sí, bueno, esta es una nota parcial, ¿no? Normalmente cuando escuchamos examen, wow, se nos viene a la mente así algo grande, ¿no? Algo así, aquí me juego la vida. Y no es así, ¿no? En realidad el examen está diseñado un poco, no es más que un control de lectura, ¿sí? No lo vean muy distinto a los trabajos que han venido haciendo antes, ¿no? Ahí diferenciar entre lo que es un WPI, un WPD, entre el ciclo de vida del proyecto, ¿no? El trabajo que han hecho de portafolios, ¿no? En realidad no lo vean muy distinto a esto, ¿no? Este es un trabajo más que tienen que hacer, ¿no? Y un trabajo que es individual y nada más, ¿no? Entonces veo que hay algunas personas que ya lo han hecho eh, y otros que recién lo van a hacer. Bien, existen los milagros y en realidad uno de los compañeros me llamaba hoy día y me decía, bueno, para mí es muy difícil estar en la clase de hoy, pero quisiera que posterguemos el examen. Postergar el examen lo único que va a ocasionar es, les puedo decir, hay una ley, de hecho la van a estudiar seguramente más adelante, cuando estemos viendo recursos, que se llama la ley de Parkinson. ¿Qué decía Parkinson? Ahí solamente para comentarles. Cuando estás haciendo las estimaciones de costos o de tiempo, justamente cuando estés viendo estimación de costos y de tiempo vas a estudiar a Parkinson. Eh, Parkinson decía, las personas somos como los gases. Un gas, digamos el gas de un encendedor. ¿Qué pasa si yo rompo ese encendedor? Ese gas va a ocupar la habitación, ¿no? Toda la habitación. Y si abro la puerta de la habitación, el gas va a ocupar toda la casa, ¿no? Y si abro la puerta, va a ocupar todo el mundo, ¿no? Es decir, los gases ocupan todo el espacio disponible que tienes, ¿sí? Y Parkinson decía que las personas somos como los gases, ¿no? Si a una persona le incrementan el sueldo, ¿en cuánto tiempo ya no tiene sueldo? Si en este momento ustedes les dicen, ok, a partir del siguiente mes, 20% vas a tener de incremento salarial, ¿cuánto tiempo tardas en gastarte ese 20% y estar otra vez a las justas, ¿no? Que tu mes sea completo? ¿Qué dicen? Depende si es despilfarrador o despilfarradora. Si es Independientemente un de, adicional, no, para mí no. Yo lo guardo. tú lo guardas, pero ya lo has ocupado para el ahorro, ¿no? O sea, ya lo ocupas, o sea, ya le das un uso a ese Una dinero. función. Exactamente. ¿Y qué pasa si hoy te digo, el examen es para el viernes? ¿Cuándo vas a estudiar? Sistemáticamente
O te digo, para el Jueves. próximo viernes. ¿Vas a estudiar sistemáticamente todos los días un poquito, hasta el próximo jueves? Te lo prometo. O va a ser el próximo jueves, leer una locura y para dar el examen el mismo jueves o el mismo viernes vas a estar leyendo. ¿Qué es lo que les ha pasado hoy día? Estoy seguro que la mayoría ha estado hoy día correteando con la lectura. Ahí no quiero exponerlos, pero eso nos pasa, me pasa a mí y nos pasa a todos, ¿no? Y Parkinson dice, les doy primero la teoría puesta a proyectos y después por qué les estoy hablando de esto. Parkinson dice, cuando haces estimaciones en tus proyectos, cuando trabajas con la estimación de tus proyectos, toma en cuenta que la gente, las personas, van a consumir todos los recursos disponibles que tú pongas. Entonces, si tú le dices a una persona, tienes 3 semanas para hacer esta tarea, se va a consumir las 3 semanas y tal vez un poquito más. Por eso, y por la ley de Parkinson, muchas veces han debido sentir ustedes que cuando tú le decías a tu jefe, esto lo puedo hacer en 2 semanas, él agarraba, iba a su jefe y le decía, lo vamos a hacer en 3 días. Pero jefe, esto toma 3 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo tu jefe? Aplicando la ley de Parkinson. Te reduce el tiempo para que te tomes eso y un poquito más. Porque sabe que si te da las 3 semanas, te vas a consumir las 3 semanas y un poquito más, aunque pudieras hacerlo en un día, ¿no? La lectura de todo el capítulo 1 podría ser fácilmente una lectura de un sábado. Listo, ¿no? Porque no es mucho, ¿no? Tal vez la terminología es nueva, ¿no? Tal vez ahí tenemos algunos temas con el tema de la terminología, pero en general no es una lectura de más de una mañana, digamos, ¿no? Pero lo vamos procrastinando, ¿no? Lo vamos postergando. Porque somos así, ¿no? Entonces Parkinson te dice, toma en cuenta eso a la hora de hacer las estimaciones de tus recursos, ¿no? Es una lección valiosa que la van a estudiar más adelante, ¿no? Cuando estoy haciendo estimaciones de costos o estimaciones de tiempos en el proyecto, presente la ley de Parkinson. Entonces, no le doy a la gente todo el tiempo que me piden, siempre ajusto un poquito pensando en que las personas se están dando holgura y que aunque se den holgura, no la van a consumir, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de eso en el examen? En los exámenes pasa exactamente lo mismo. Si yo les doy, ok, háganlo de aquí a un mes van a estar un día antes o 2 días antes recién leyendo para el tema, ¿no? Y no es un tema de ustedes, es que el comportamiento humano es así, ¿no? Nosotros somos así. Pensando en la ley de Parkinson, entonces he decidido hacer algo diferente hoy día, ¿no? Y considerando que tenemos muy buen avance en la materia, estamos súper bien en cronograma, hemos avanzado los temas de acuerdo a la planificación, entonces estamos en cronogramas muy bien, entonces voy a aprovechar mi holgura hoy para hacer un repaso del capítulo 1, ¿no? Ese es el milagro de la Navidad. Ustedes van a estar muy fresquitos con el capítulo 1 y básicamente vamos a leer juntos el libro, ¿no? Lo que voy a hacer es abrir la guía, ¿no? O sea, las diapositivas nos muestran los elementos esenciales, pero no me voy a ir a las diapositivas, ¿no? Lo que quiero hacer es irme a la guía. Entonces, para las personas que se han incorporado a la mitad, esto es un golazo, porque te voy a ayudar a repasar todo lo que hemos visto. Y para las personas que han estado desde el principio, este es un golazo de media cancha, porque ya hemos ido viendo algunos temas, pero ahora vamos a repasar absolutamente todos, ¿no? Entonces, lo que quiero es que hagamos eso, que vayamos un poco a la guía y vayamos leyendo juntos. No vamos a leer literalmente la guía, ¿no? Yo les voy a ir diciendo, esta partecita habla de esto, un poco aproximarles a lo que van a encontrar en la guía. Entonces, si han ido haciendo la lectura, digamos, como en el caso de Donald, que me comenta, yo ya he hecho la lectura y demás, esto les ayuda un montón, ¿no? Porque vamos juntos. Y aquí es el momento, ¿no? Para quienes ya han hecho la tarea, ya están, digamos, al día. Este es el momento en el que ustedes me digan, aquí habla de esto, pero no lo estoy entendiendo. Entonces entramos y profundizamos o lo ejemplificamos. Entonces, quiero que nuestro primer periodo de clases lo dediquemos a esto, a la lectura de la guía. ¿Qué les parece? Es un plus por haberse portado tan bien hasta ahora en el diplomado. ¿Les parece buena alternativa o seguimos con el avance de la materia? Sí, muchas gracias. Sí, siempre gusta esta sorpresa. Bien, esto no vamos a leer, obviamente, ¿no? Es
el preámbulo, y aquí está. Todos los capítulos. Muy bien, bla, bla, bla. Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos hasta la primera página. Perfecto, parte 1. Parte 1, fíjense, parte 1, guía de los fundamentos de la dirección de proyectos. Eso es lo que estamos estudiando. Hay una parte 2, más adelante, que habla del estándar, ¿no? El estándar no lo estamos estudiando, sí lo deberías estudiar si quieres dar un examen de certificación, pero para lo que estamos haciendo, pues esto está pues, suficiente. Bien. Empezamos entonces con el capítulo 1. Y esta primera parte, si quieres, la lees de manera muy ligera o no la lees, porque te dice una descripción general y propósito de esta guía. Entonces te dice, proyectos han existido desde siempre, las pirámides de Giza, el canal de Panamá, ¿no? Te da ejemplos de proyectos que se han hecho en el mundo. Entonces es un preámbulo muy genérico de lo que estamos hablando en la dirección de proyectos. Es una forma como de introducirte. Y te da un poco de historia, ¿no? Te da un poco de historia, ¿no? A mediados del siglo XX, ¿no? En los años 70, unos directores de proyectos iniciaron, ¿no? Entonces, la idea de esta primera parte es introducirte a lo que es el PMI y lo que es el PMBOK. Simple. ¿Qué es el PMI? Es como el colegio de ingenieros, como el colegio de abogados, el colegio de directores de proyectos, se llama Project Management Internacional. Y no es local, sino es mundial, ¿sí? ¿Y qué tienen estos tipos que ofrecer al mundo? Pues la guía del PMBOK, ¿no? La guía del PMBOK. Entonces, esta guía del PMBOK, que es este libro, es el principal producto que ellos han sacado, ¿no? Han compilado buenas prácticas de muchos directores de proyectos, las han plasmado en este documento y han dicho, bueno, esto va a ser la guía. Este documento es la referencia de buenas prácticas en dirección de proyectos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tomar aquí al principio. Una consideración muy importante es este párrafo de acá, que te dice, PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos, PMO, como un término que describe a la profesión. Sin embargo, de aquí en adelante y toda la vida, nos vamos a referir como guía del PMBOK, no como PMBOK, ¿sí? Tampoco como PMBOK, que muchas veces se escucha y traduciéndolo al inglés. No es PMBOK, no es solamente PMBOK, es guía del PMBOK. ¿Cuál es la parte clave en este texto y por qué hacemos esta diferencia importante? Porque cuando nosotros decimos PMBOK, así a secas, estamos hablando de que este libro contiene todos los fundamentos de la dirección de proyectos, lo cual es falso. Es falso. Aquí no están todos los fundamentos de la dirección de proyectos. Hay muchos elementos que muchos directores de proyectos aplican que no están acá. Entonces, por eso se aumenta la palabra guía, para identificar que aquí está una porción de, pero no están todos los fundamentos, ¿sí? Entonces, lo principal de estos primeros párrafos es eso, ¿no? Es hablar un poco de la historia, del PMI, pero yo me quedaría con este párrafo, ¿no? En este párrafo te empieza a introducir al término guía, ¿no? Porque es una guía, no son los fundamentos, ¿no? Aquí no están todas las verdades, es una guía. Y me quedaría con estos dos elementos, ¿no? Dos frases muy importantes. Una guía de buenas prácticas generalmente reconocidas, ¿no? Y ahí hemos hablado un poco en las clases de que buenas prácticas es algo que nos funciona a todos, ¿no? Algo que me funciona a mí, que te funciona a ti, entonces nos ha ido funcionando a varios y lo plasmamos como una buena práctica y obviamente todos la reconocemos. Entonces, nuestro primer punto nos va a hablar de eso. Después nos habla de que esta guía ha sido elaborada en función del estándar que está en la parte 2, que les decía, ¿no? Esta es la parte 1. En la parte 2 nosotros vamos a tener el estándar. Un estándar, así como la ISO 9001 es un estándar, pues la ISO 21500 es un estándar de dirección de proyectos y este estándar que propone ANSI es otro estándar de la dirección de proyectos. Entonces, en base a ese estándar se elabora la guía, ¿sí?
En base a ese estándar se elabora esta guía. Y eso es lo que te exponen acá, ¿no? De que esto se elabora en base a este estándar. Nos vamos a ir un rato al estándar, solamente para que lo vean. Muchas personas, y a mí mismo me ha pasado, y decimos, el estándar es entonces como un resumen, más o menos. Parte 2, el estándar para la dirección de proyectos. Y cuando nosotros vemos el estándar, nos dice que el estándar está elaborado, bueno, rescata los elementos principales, no sé qué, bla, 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 bla. El estándar habla de las áreas de conocimientos, pero ya lo analiza por grupos de proceso. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y aquí está. Bien, fíjense cómo los procesos en el estándar utilizan entradas y salidas. ¿Sí? Ya no describe un estándar las herramientas. Te dice, para identificar los interesados hay estas entradas y estas salidas. Y tú tienes que ver cuáles utilizas. Y eso hace a nivel de todos los procesos, ¿no? Y te dice, a nivel de planificación, traca, taca, 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 taca. Si quieren verlo de una manera práctica, ¿se acuerdan de esta tabla? La tabla de la página 25. La guía va en este sentido. 4.1, 4.2, 4.3. Es decir, leer la guía es una lectura horizontal. Yo le llamo la lectura horizontal de la guía. En cambio, el estándar es una lectura vertical. Es decir, te describe los procesos a nivel de entradas y salidas únicamente, pero tomando en cuenta esto, 4.1, 13.1. Todo lo que es planificación, todo lo que es ejecución. Y en este orden además, ¿no? Es decir, del 4.3 pasa al 4.4 y en lugar de pasar al 4.5 se va a saltar al 8.2, ¿no? Eso es lo que vas a leer acá. Entonces es una lectura vertical. Esa es la principal diferencia entre el estándar y la guía. ¿Ok? Bien. Entonces, de eso también nos va a hablar al principio la guía, ¿no? Nosotros hablábamos, si se acuerdan, de que la diferencia entre un estándar, una metodología y una perspectiva, la guía es una perspectiva, el estándar es algo un poco más aterrizado y eso es lo que lees acá, y la metodología es definitivamente lo que vas a utilizar. Vocabulario común yo les he dejado, creo, ¿sí? Les he dejado aquí en el Google Classroom. El léxico de términos, ¿no? Un poco para que puedas familiarizarte con el vocabulario que utiliza PMI, ¿no? Es muy importante que tengas el léxico de términos a la mano para poder llevar esto. Código de ética y conducta profesional. Bueno, hemos revisado un poco el código de ética, los 4 valores: respeto, honestidad, equidad, respeto, responsabilidad, honestidad y equidad, ¿no? 4 valores que forman parte del código de ética. Entonces ahí te habla un poco de que el código de ética pues rige todo el comportamiento del director de proyectos. Listo, hasta ahí es una pequeña introducción y después entramos en el 1.2 a los elementos fundamentales. La definición de proyecto, ¿no? La definición de proyecto tenía 3 características. Único, y aquí te da ejemplos y te especifica un poco mejor qué es único, que básicamente es algo que no se repite, ¿no? Lo contrario al repetitivo va a ser único. Por otro lado, temporal, ¿no? Único y temporal, las 2 características principales de la dirección de proyectos. Y finalmente, impulsan un cambio, ¿no? Te generan un cambio los proyectos. 3 características que te las explica la guía, digamos, con un poquito más de detalle, pero que a nivel de resumen que estamos haciendo, pues, nos basta entender qué es único, qué entendemos por único, qué entendemos por temporal y qué entendemos por generar cambios, ¿no? Entonces, de un estado actual
a un estado futuro va a cambiar la organización gracias a los proyectos, ¿no? Gracias a los proyectos, las organizaciones están cambiando, ¿no? Y aquí un poco lo que va a hablar la guía y te va a decir es, antes cambiaban por procesos, ¿no? O sea, la gestión de procesos antes hacía cambios en las organizaciones. En cambio, hoy estamos frente a cambios en las organizaciones a raíz de la gestión de proyectos, ¿no? De ahí que están tan de moda, digamos, el término, ¿no? Y cuando digo antes, estoy hablando de los 70s, ¿no? Después en los 80s, 90s, empieza a cambiar esto y hoy es básicamente el cambio de las organizaciones se viene por proyectos, ¿no? Esa es la forma en la que cambian los proyectos. Otras características, ¿no? Que no las hemos mencionado posiblemente, es que los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio, ¿no? Hemos hecho una dinámica, si se acuerdan, para identificar cuál es el valor del negocio, ¿no? Y el valor del negocio es el alineamiento estratégico. Eso es lo más importante que tenemos que tener en mente, ¿no? Nosotros tenemos que alinear, o tenemos que obedecer a proyectos que estén alineados a la estrategia, ¿no? La estrategia guía, ¿no? Nos da cuál es el valor del negocio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los aviones, los montones de papel? O sea, las bolitas de papel, los montones de papel y demás, decíamos que la resolución del caso se anclaba en identificar el valor del negocio. Y es que esa es una de las características de los proyectos, ¿no? Los proyectos tienen que generarle valor a un proyecto, a una organización, ¿sí? Después hablábamos del contexto en el cual se inician los proyectos. Y si se acuerdan, hablábamos de 4 patitas. Decíamos, esto compone 4 patitas de una misma mesa. Estas son las 4 patitas de la mesa, ¿no? Nosotros hacemos proyectos básicamente por cuatro razones, ¿no? Y esto desde un punto de vista práctico, o si queremos verlo desde un punto de vista práctico, si nosotros estamos haciendo una consultoría, necesitamos entender por qué el dueño de la empresa hace los proyectos y por qué la gente hace proyectos. Si las respuestas son las mismas, perfecto, golazo, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien. Si las respuestas son distintas, ahí tenemos que analizar dónde tenemos que ir ajustando las tuercas, porque evidentemente las tuercas tienen que ajustarse en esa instancia. Y eso es lo que pasa acá, ¿no? Eso es lo que nos explica este capítulo. Nos dice que hay cuatro grandes grupos, 4 grandes motivos por los cuales se hacen los proyectos, se inician los proyectos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar estos 4 grandes grupos y a raíz de la identificación de estos 4 grandes grupos, pues decir cuál es el motivo principal por el cual mi organización está haciendo el proyecto. ¿Cuáles serán estos 4? El cumplimiento de requisitos regulatorios o legales, la satisfacción de las necesidades de los interesados, la implementación de la estrategia de negocio o la creación de productos o servicios, ¿no? Son 4 grandes motivos por los cuales se hacen los proyectos. Y la guía incluso te da un ejemplo, ¿no? Te dice, bien, fíjense, aquí hay ejemplos de factores que hacen que inicie un proyecto, ¿no? Entonces, esto tú lo puedes aplicar, esta tablita, por ejemplo, tú podrías aplicar en tu próxima consultoría y decir, ok, ¿por qué estás haciendo proyectos? Cambios económicos, ¿no? Una recesión económica tiene como resultado un cambio en las prioridades para un proyecto actual. Ok, este proyecto se está haciendo básicamente por una implementación estratégica. ¿Listo? Entonces, aquí haces un match de estos 4 elementos versus todos los factores que están relacionados a los motivos por los cuales estás haciendo los proyectos. Entonces, esta es la utilidad de esta parte del capítulo. Poder identificar por qué estamos haciendo los proyectos en las organizaciones y enmarcar ese porqué de los proyectos en torno a 4 grandes grupos. Fíjense, puede haber justificaciones que trazan en más de un grupo, en los 4, seguro que hay alguno en los 4, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que traza en 3, que traza en 2, ¿no? Es decir, obviamente puede haber diferentes motivos, pero todos los proyectos, los factores que impulsan y que motivan al proyecto, se enmarcan en estas 4 patitas de la mesa, ¿no? Por eso decíamos, aquí se para el proyecto, ¿no? Los proyectos se paran en estas 4 patitas. Que te apoyes más en una o en otra, eso es otra cosa. Pero siempre vamos a iniciar un proyecto porque estemos reposados sobre una de estas 4 patitas, ¿sí?
Entonces, eso es lo que hablábamos en el contexto de la iniciación. Después te habla la guía de la importancia de la dirección de proyectos. Yo creo que esto es muy genérico, ¿no? Es decir, ¿por qué implementar una oficina de proyectos? ¿Por qué vamos a implementar un project manager? Entonces aquí vamos a leer un poco cuáles son los beneficios, ¿no? Sobre costos, por ejemplo. Aquí está, sobre costos, ¿no? Para reducir los sobrecostos, incumplimiento, ¿no? ¿Qué beneficios me va a traer tener un project manager en la industria? Me optimiza los recursos de la organización, ¿no? Podemos responder a los riesgos, ¿no? Gracias a tener un esquema de dirección de proyectos en nuestra empresa, puede sernos más predecibles, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Es un poco el ejercicio que hacíamos al principio. Yo les decía, escriban su nombre y luego escriban su nombre con la mano izquierda. Cuando tú ya tienes un proceso y un mecanismo de respuesta a un estímulo, por ejemplo, escribir con la mano derecha, pues todo se hace más fácil. Eso es la dirección de proyectos. Esa es la importancia de tener una formalidad en los proyectos. En cambio, si no lo tienes, estás escribiendo con la mano izquierda y estás improvisando. Y en esa improvisación, pues obviamente vas más lento, más torpe, las cosas salen más improvisadas. Una consecuencia lógica de la aplicación de un concepto simple, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. Muy bien. Entonces si has leído hasta acá, pues perfecto, felicidades, vas muy bien. Concepto importante que tienes que resolver. La relación entre proyectos, programas, portafolios y operaciones, ¿no? Y de esto incluso te he dado una tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante. Tú no te puedes ir de este módulo sin una idea clara de qué es un proyecto, qué es un programa, qué es un portafolio y qué son las operaciones, ¿no? Las operaciones son repetitivas, son todo lo contrario a un proyecto. Pero los proyectos, programas y portafolios sí tienen un esquema, ¿no? Tienen un orden, tienen un esquema jerárquico, ¿no? Encima de todo estarán los portafolios, luego vendrán los programas y finalmente los proyectos, ¿no? Y eso es lo que estudiamos acá, ¿no? Acá vamos a hablar o vamos a leer un poquito de esos tres grandes grupos, ¿no? Cómo están distribuidos los portafolios, programas y proyectos. Y las operaciones, ¿no? También es muy importante. Las operaciones forman parte de lo que hace el portafolio, pero los proyectos están a un nivel operativo, ¿no? A un nivel operacional, de cara a cómo se comparten los recursos en la organización, ¿no? Eso es muy importante. Si quisiera yo quedarme con una frase de esta parte de la lectura, sería esta. Fíjense qué fuerte lo que dice acá, y creo que lo hemos mencionado en clases, pero yo creo que vale la pena darle una leída a estos dos bullets. Primero, la dirección de programas y la dirección de proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera correcta. Y la dirección de portafolios se centra en ejecutar los programas y los proyectos correctos. ¿Bien? Qué fuerte esta frase. Fíjense, unos hablan de hacer las cosas bien y los otros de escoger qué cosas van a hacer bien los otros, ¿no? Entonces el portafolio manager va a estar por encima de todo. Y él es el gerente que filtra qué proyectos entran y qué proyectos no entran a la organización. Él va a ser el principal responsable de que se ejecuten los proyectos y programas correctos. En cambio, una vez elegidos los proyectos y programas correctos, ellos se van a encargar de que se cumplan los plazos, los cronogramas, los costos, ¿no? Todos los componentes que estén relacionados al programa o al proyecto, ¿no? Entonces, eso hace que los programas y los proyectos sean muy similares. Y de hecho lo son, ¿no? Una forma fácil de interpretarlos es que un programa es un conjunto de proyectos, ¿no? ¿Sí? Un proyecto es algo único temporal y un programa es un conjunto de varios elementos únicos y temporales relacionados entre sí. Entonces, eso es lo que vamos a procurar encontrar y entender en esta parte, ¿no?
Ese va a ser el principal foco de intención de interpretación que vamos a tener acá. Bien, súper. Y aquí esta tablita muy importante, pues nos resume lo que acabamos de ver, ¿no? La definición de proyecto, programa y portafolio, ¿no? Nos da las definiciones formales de PMI de cada uno de estos elementos, cuál es el alcance que tienen los proyectos, los programas y los portafolios, cambio, cómo responden al cambio cada uno de ellos, ¿no? Cómo se manejan los cambios en cada uno de estos ámbitos, la planificación, a qué nivel va la planificación, la gestión, a qué nivel va, el monitoreo, ¿no? Los directores de proyectos supervisan y controlan el trabajo para la producción de productos, servicios o resultados para los cuales se emprendió el proyecto, ¿no? Fíjense, nosotros supervisamos y controlamos el trabajo. Los directores de programas monitorean el progreso de los componentes del programa para garantizar, ¿no? Ellos ven el progreso de los proyectos, ¿no? Cómo estaban avanzando los proyectos. En cambio, ellos van a ver los cambios estratégicos, ¿no? Ya a un nivel mucho más elevado trabajan ellos, ¿no? Trabajan a un nivel mucho más elevado, ¿no? Esa es la forma perfecta de poder referirnos a esto. Pasamos a la definición de éxito. En la definición de éxito, ¿no? En la definición de éxito, vamos a ver que ahí estamos hablando, ¿no? De qué es éxito dependiendo de cada una de las aristas. Por lo tanto, esta tablita que estamos viendo acá, pues va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy, muy importante para poder resolver lo que necesitemos. Y los capítulos siguientes ya entran, pues, en profundidad a lo que es la dirección de programas, dirección de portafolios y dirección de proyectos y dirección operacional, ¿no? Entonces, esta parte la pueden leer, digamos, sin tanto detenimiento, porque no es objeto de la materia que tengan, digamos, una expertise muy profunda en lo que es dirección de programas, por ejemplo, ¿no? Eso bien podría meritar otro diplomado específico para programas. Basta que sepan lo que es un programa, ¿no? Y a qué se refiere un programa y qué es lo que hace un programa, ¿no? Lo mismo la dirección de portafolios, ¿sí? Si bien se menciona ahí bastante texto respecto a la dirección de portafolios, este tema bastaría que sepan que es un conjunto de proyectos y programas, ¿no? Que este está trabajando a nivel superior. Y de hecho lo dice, ¿no? Fíjense, para más información, véase el estándar de dirección de portafolios, ¿no? Hay un libro específico que habla de portafolios y también hay un libro específico que habla de programas, ¿no? Entonces, simplemente como project managers, tú y yo, tenemos que saber qué son, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de estos componentes, ¿no? ¿Cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es el fondo de lo que estamos viendo cuando estamos revisando este tipo de componentes? Bien. Excelente. Seguimos revisando la guía y nos empieza a hablar de las operaciones, ¿no? Y la gestión de operaciones, que es algo muy distinto a los proyectos. Y acá el hincapié está en eso, ¿no? En que nosotros podamos diferenciar entre operaciones y proyectos, ¿no? Entre la parte operativa y la parte del proyecto. Entendiendo la parte operativa como un elemento repetitivo, ¿no? O sea, de hecho va a ser repetitivo, va a tener esa característica de ser repetitivo, una operación. En cambio, un proyecto va a ser único y temporal. ¿Y cómo se relacionan las operaciones y los proyectos, ¿no? Entonces, ahí nos van a empezar a hablar de que nosotros no tenemos una relación directa con las operaciones, ¿no? No hay una relación directa con las operaciones, pero hay puntos en los que podríamos tener algo que ver con operaciones, ¿no? Por ejemplo, al cierre de una fase inicia el periodo de soporte. Entonces, ese periodo de soporte es el momento en el cual nosotros le damos pie al área siguiente para que puedan hacerse cargo de lo que viene, ¿no? Entonces, esa es una de las
de los puntos en los cuales nos podemos encontrar con operaciones, ¿no? Entonces, después viene un término que suele confundir, ¿no? En el examen puede ser que aparezca este término: Dirección Organizacional de Proyectos, ¿no? OPM, Organizational Project Management, ¿no? Que no es lo mismo que PMO, ¿no? Muchas veces se confunde con PMO, la OPM, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia, ¿no? La principal diferencia es que PMO significa Oficina de Dirección de Proyectos, ¿no? Es la Oficina de Dirección de Proyectos, es el grupo de personas que se encargan de dar un soporte metodológico a la empresa, ¿no? Para que puedan llevarse los proyectos de manera correcta, como leíamos hace rato, ¿no? Ese es el objetivo de la oficina de proyectos, de hecho. Y la OPM va a ser la manera en la cual los programas, los portafolios y los proyectos se alinean, ¿no? Tienen que estar alineados. Aquí hablábamos, un poco mencionábamos este concepto, ilustrando con el elemento este que decíamos, el plan estratégico implícito, ¿no? ¿Qué es el plan estratégico implícito? Es un alineamiento implícito que tienen todos los portafolios, operaciones, proyectos, toda la organización. A veces tiene un alineamiento implícito hacia objetivos que no están escritos en el documento original, ¿no? En el documento, en el plan estratégico. Entonces, como no están escritos en el plan estratégico, básicamente nos generan problemas y van creando objetivos implícitos, objetivos que van por otro lado. Bien. Lo que es la OPM, pues evalúa justamente eso, evalúa qué tan alineados están tus objetivos, tus proyectos, tus programas, todo, qué tan alineado está para dar un cumplimiento a nivel de proyecto, ¿no? A nivel organizacional, ¿no? Eso es lo que pretende este punto evaluar, ¿no? Qué tan alineados estamos a nivel de portafolios, programas y proyectos, ¿no? Eso es lo que busca la OPM, ¿no? La OPM va a buscar que tengamos entre la estrategia, fíjense, entre la estrategia y los programas, proyectos y operaciones existe una sola línea, ¿no? Y que las comunicaciones en los portafolios y programas garanticen que se está cumpliendo la estrategia, ¿no? Que todos estamos alineados a la estrategia. Eso es lo que busca la OPM, ¿no? La Dirección Organizacional de Proyectos. Lo que busca es básicamente que tengamos un alineamiento no solamente de pensamiento a nivel de empresa, sino también a nivel de acción, ¿no? Que tengamos alineamiento de pensamiento y de acción. Y en base a eso, obviamente, se vayan tomando buenas decisiones en la empresa. Ese es el objetivo de ese punto. Tomar finalmente buenas decisiones en la empresa. Bien. Sigamos. Otra parte nos habla de los componentes de esta guía, ¿no? Y nos dice, esta guía está compuesta por la descripción del ciclo de vida del proyecto, las fases del proyecto, los puntos de revisión de fase, los procesos de la dirección de proyectos, los procesos de la dirección de proyectos, los grupos de procesos y las áreas de conocimiento, ¿no? Esos son los componentes de esta guía. Bueno, eso se resume básicamente en este gráfico, ¿no? Este gráfico lo veíamos en clases, decíamos que este es el ciclo de vida del proyecto. Para PMI existe un ciclo de vida genérico, pero obviamente también acá te dice, cada industria va a tener su ciclo de vida específico y nosotros lo mencionábamos así en clases, ¿no? Hablábamos y decíamos, cada industria, dependiendo dónde estés, va a tener su propio ciclo de vida. Y en función de ese ciclo de vida, pues evidentemente se tiene que hacer una adaptación, ¿no? Se tiene que hacer una relación entre ese ciclo de vida y nuestros grupos de procesos, ¿sí? Entonces, algo que era importante ahí mencionar o algo que era importante tocar y hablar era que justamente existen 5 grupos de procesos y los tienen que conocer muy bien. Esta es una parte, el corazón, se puede decir, de este capítulo,
pues entender que hay 5 grupos de procesos y esos 5 grupos de procesos se relacionan con, todos los tipos de industrias, ¿no? Vamos a tener una relación con todo tipo de industrias a partir de esos 5 grupos de procesos, ¿no? Ese va a ser el foco, ¿no? Principal de lo que estamos hablando, ¿no? Nuestro foco principal va a girar en torno a estos 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y estos 5 grupos de procesos en realidad están agrupando 10 áreas de conocimiento. Y entre estos grupos de procesos y la intersección con estas 10 áreas de conocimientos nos da como resultado los 49 procesos, ¿no? 49 procesos de la dirección de proyectos, ¿sí? Que nosotros tenemos que adaptar al ciclo de vida del proyecto. Entonces, de ahí que el ciclo de vida del proyecto es único, es uno por cada industria, no es único, se adapta a cada industria. Las fases del proyecto van a ser esas actividades relacionadas a cada componente del ciclo de vida del proyecto. El punto de revisión de fase va a ser el momento en el cual yo puedo evidenciar que terminó algún espacio, ¿no? algún momento del proyecto a nivel de ciclo de vida. Entonces ahí yo voy a tener que evaluar justamente eso, ¿no? Voy a tener que evaluar algún evidenciable que me permita ver que estoy avanzando con el proyecto. Y finalmente, los procesos de la dirección de proyectos, que son 49, y voy a tener que seleccionar cuáles voy a utilizar acá. Los grupos de procesos, que es una forma de agrupar estos 49 desde un punto de vista horizontal o vertical, y las áreas de conocimiento horizontal. Bien. ¿Qué quiere decir esto de horizontal y vertical? Me voy a saltar un poquito a la página 25 para mostrarles esto, ¿no? Esta tablita que vemos aquí en pantalla, les decía que es muy importante, esta la tienen que memorizar. Y de esto estamos hablando. Los 5 grupos de procesos son las 5 columnas de esta tabla. Y las 10 áreas de conocimiento son las 10 filas. Y los 49 procesos es todo lo que tenemos acá adentro. Y esto tiene que relacionarse de alguna manera con el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y ahí está el desafío, ¿no? Ahí está el desafío de todos nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer esas adaptaciones de tal manera que tengamos una buena interpretación, ¿no? Una buena interpretación del proyecto. Bien. Ok. Acá voy a volver entonces donde nos habíamos quedado para seguir revisando la guía. Y aquí la explicación detallada de cada uno de los puntos. ¿Qué tal vamos hasta acá? Denme alguna pista de que no se han dormido o que están enganchados. Sí, Lice, le estamos atendiendo. Sí, perfecto. Sigamos entonces. Bien, lo que toca aquí, lo que nos toca ahora ver es cada uno de esos componentes desglosados, ¿no? Entonces te dice qué es el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida, ya decíamos, son las fases, pero de desarrollo, ¿no? Y del desarrollo, dice, ¿no? Son esos componentes del desarrollo que nos van a permitir identificar cómo se hace el proyecto. Y aquí hablábamos de que hay formas de planificación en la clase. Y esas formas de planificación, esos estilos de planificación, en realidad se dividen en ciclo de vida predictivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido, ¿no? De estos híbridos creo que no hemos hablado, pero ahora hacemos un repaso rapidísimo. Predictivo es todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? Es más, la mayor parte de los libros de administración hablan o se basan en ciclos de vida predictivos. ¿Qué quiere decir un ciclo de vida predictivo? Que nosotros le dedicamos mucho tiempo al alcance, ¿no? Vamos a tratar de dedicarle mucho tiempo al alcance
Y en función del alcance, determinamos el tiempo y el costo, ¿no? Es decir, mi variable independiente es el alcance y mis variables dependientes son el tiempo y el costo. ¿Sí? Ese es un ciclo de vida predictivo. La mayor parte de la guía tiene una relación de ciclo de vida predictivo, ¿no? Es predictivo, ¿no? Tiene un esquema predictivo, ¿no? La mayor parte de la guía va a tener un esquema predictivo. Y básicamente, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿de dónde viene este tema del ciclo de vida predictivo? Esa es la perspectiva con la cual se manejaba la mayor parte de los proyectos pues hasta hace poco, ¿no? A partir de los 90 se empieza a tomar fuerza un enfoque que se denomina ágil, ¿no? El enfoque ágil de proyectos, que no tiene nada que ver con rápido, ¿no? Aunque el término sugiere hacerlo rápido, pero no va por ahí. El enfoque ágil lo que pretende es justamente darle una vuelta, ¿no? Es decir, no todos los proyectos pueden definir el alcance muy bien al principio, ¿no? Algunos proyectos los definen en el camino o los definen después. Entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos a nuevos contextos. Y ahí es donde aparecen los ciclos de vida iterativos, ¿no? Iterativo, que va a iterar constantemente en el proyecto, incremental, que va a ir generando entregas incrementales en el proyecto, adaptativos, ¿no? Que se van a ir adaptando al proyecto, e híbridos, que pueden ser la mezcla de todo esto que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces, esa es una de las recapitulaciones muy importantes que tenemos en esta parte del proyecto, ¿no? Buenísimo. Seguimos explorando la guía, ¿no? Y entramos a la definición de fases, ¿no? Entonces, ¿qué son las fases del proyecto, no? Son los puntos, los momentos en los cuales nosotros podemos tener algún momento de movimiento, ¿no? Es decir, fases del proyecto. Puede ser análisis funcional, técnico, lo que decíamos, ¿no? Son los momentos desde el punto de vista técnico que definen cómo se va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y esto lo controla y lo maneja el líder técnico, ¿no? Por eso es que no le damos mucha más información ni mucha más profundidad a este momento. El punto de revisión ya lo hemos visto, ¿no? Son hitos, es la definición de ciertos hitos que nosotros pretendemos o procuramos tener en aras de cerrar una fase a otra, ¿no? Ya decíamos, lo mencionábamos y lo vamos a seguir mencionando, el director de proyectos no tiene que ser experto en la materia, ¿no? No es necesario que sea experto en la materia, el director de proyectos, ¿no? Debería conocer algo de la industria, definitivamente es una ventaja conocer algo de la industria del proyecto que vas a dirigir, pero en definitiva no deberías ser experto, ¿no? No se espera que seas un experto en la materia, ¿sí? Pero sí tienes que tener la capacidad de poder identificar o de pedir que de alguna manera te den o te generen evidencias, ¿no? De cada punto de revisión o fase. Eso sí es parte de tu trabajo, ¿no? Encontrar los puntos de revisión o fase son elementos puntuales que nos van a permitir evidenciar que el proyecto se está moviendo, ¿no? Que el proyecto está avanzando o que se está moviendo en alguna dirección. Entonces, eso sí que va a ser parte del trabajo que tienes que hacer como director de proyecto. Bien, sigamos explorando. Después te habla de la definición de proceso, ¿no? Ahí hablábamos de que un proceso, ¿no? Poníamos varios ejemplos, ¿no? Hablábamos de lo sistemático, que es un proceso y demás. Pero básicamente un proceso es una entrada que pasa a través de herramientas y técnicas
se convierte en una salida, ¿no? Y decíamos, todos los proyectos van a tener esa característica, ¿no? De transformar entradas a través de herramientas y técnicas en salidas. Y también decíamos, toda la guía, absolutamente toda la guía, va a girar en torno a eso, ¿no? A todos los demás módulos que veamos, va a ser el estudio de entradas, herramientas y salidas, ¿no? Salvo este módulo que es mucho más conceptual, que es la introducción, de hecho, salvo este módulo, todo lo que vas a ver de aquí en adelante es un análisis de entradas, herramientas y salidas, ¿no? Todo va a ser un análisis de entradas, herramientas y salidas. Entonces, por eso era muy importante entender, y de eso te habla esta parte, entender lo que es un proceso, ¿no? Lo que entendemos o cómo definimos a un proceso, ¿no? Esa va a ser la intención de este punto, ¿no? ¿Cómo definimos un proceso? Bien, entonces podemos seguir adelante y aterrizar en los grupos de procesos, ¿no? Y decimos que son 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos. Y de esto ya hemos venido hablando, ¿no? Los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos son el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y cierre. Y acá te da una pequeña descripción, ¿no? Durante todo el diplomado deberíamos llevarnos la idea muy clara de lo que hacemos en el inicio, en la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, siendo la planificación lo principal, ¿no? Nosotros somos, por excelencia, principalmente planificadores y después somos controladores, ¿no? Entonces, el inicio tiene 2 procesos, de hecho, ¿no? El cierre tiene 1, pero donde más ocupamos nuestro tiempo va a ser en la planificación y en el monitoreo y control, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro principal foco de trabajo y acción. ¿Sí? ¿Qué es el grupo de procesos de inicio? Es recopilar la información inicial para poder dar autoridad al arranque del proyecto. De eso estamos hablando, ¿no? Del arranque del proyecto en este momento. Estamos en aras de arrancar el proyecto, entonces tenemos que nutrirnos de información inicial. La planificación va a ser, yo le llamo el cómo, ¿no? Me gusta llamarle el cómo. Es un proceso en el cual nosotros definimos cómo vamos a hacer el proyecto, ¿no? Cómo se van a recopilar los requisitos, cómo se va a definir el alcance, cómo se van a monitorear los riesgos, cómo se van a manejar las comunicaciones, cómo se van a identificar a los interesados, ¿no? Es el cómo de todo, ¿no? Entonces, como es el cómo de todo, ahí estamos abordando la planificación. La ejecución ya es la ejecución del trabajo, pero aquí una característica interesante es que el trabajo se realiza por la parte técnica, ¿no? Es la parte técnica la que ejecuta el trabajo, ¿no? Nuestro rol es más de apoyo a nivel de controller, ¿no? Nosotros controlamos que ese trabajo se ejecute, pero principalmente el trabajo se va a ejecutar de la mano de una parte técnica, ¿no? Entonces, por eso es que yo no menciono, no digo que nosotros somos el principal ejecutor en la parte de la ejecución, ¿no? Los principales actores de la ejecución definitivamente no vamos a ser nosotros, va a ser una parte técnica. Y esa parte técnica pues debería encargarse de que el proyecto llegue a buen puerto. ¿Sí? Pero sí nosotros controlamos, ¿no? Nosotros monitoreamos y controlamos el proyecto. Ese sí es una responsabilidad muy nuestra en el proyecto, ¿no? Eso sí que es una responsabilidad que nos van a asignar en el proyecto. Y finalmente, el cierre, ¿no? Nosotros somos los responsables y los encargados de que el proyecto pues se transfiera a un responsable, a un cliente o a alguien, y con eso podamos dar un cierre al proyecto, ¿no? Podamos dar por concluido el proyecto, ¿no? Esa sí va a ser una responsabilidad nuestra, ¿no? Muy nuestra además, ¿no? Eso va a formar parte de lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos relacionado a los grupos de proceso. Si seguimos explorando la guía, nos empieza a abrir las áreas de conocimiento y nos explica brevemente de qué va cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? Y esta es parte importante de la lectura, ¿no?
La integración del proyecto, ¿no? Nosotros decíamos, en el diplomado hemos visto que es inteligente llevar todo lo que es integración de proyectos al final. Porque si ustedes leen, y de hecho tienen que leer el capítulo 4, van a ver que les va a costar un montón interpretarlo, ¿no? Entenderlo e interpretar el capítulo 4 seguro que va a resultar muy complicado, porque el capítulo 4 es la integración, ¿no? Habla de la integración del proyecto y es darle un sentido coherente a todas las demás áreas de conocimiento. Por eso creo que es mejor aprender primero las demás áreas de conocimiento y después volver a la integración, ¿no? Creo que es mucho más interesante manejarnos en ese sentido a nivel de guía. Y yo también les doy el mismo consejo. Lean así rápidamente el capítulo 4, pero cuando concluya el diplomado, cuando ya estén en los últimos módulos, van a ver que su docente les va a traer otra vez al capítulo 4 para ver justamente la integración, ¿no? Entonces, esa es una muy buena práctica para entender y estudiar la guía. Después viene el alcance del proyecto, ¿no? En el alcance del proyecto, lo que nosotros vemos es cuál es el trabajo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué es cuál es el trabajo del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el alcance de lo que tenemos que nosotros realizar a nivel de proyecto, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 5, ¿no? De la gestión del alcance. Luego viene el capítulo 6 que habla del cronograma, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son los tiempos? De hecho, ¿cuál es el cronograma que se tiene que cumplir para llevar a cabo este proyecto? ¿No? Eso es lo que vamos a revisar acá, ¿no? Los tiempos, el cronograma. Después vienen los costos, ¿no? El siguiente capítulo van a ser justamente los costos del proyecto, que es cuánto nos va a costar, ¿no? Cuánto nos va a costar el proyecto, cuál es la unidad de valoración que le estamos dando al proyecto, ¿no? Cómo valoramos el proyecto, cómo estimamos la valoración del proyecto, para que en función de eso pues podamos tomar decisiones de monitoreo y demás. Bien, esos tres primeros capítulos yo les llamo la triple restricción. Creo que encajan muy bien en las primeras definiciones y en lo básico, ¿no? De hecho, ahí se dice que se crea la línea base, ¿no? Eso es lo básico de un proyecto. Es lo mínimo que deberías saber cuando estás dirigiendo un proyecto, ¿no? Esa es la parte fundamental o la parte básica que tienes que saber cuando estás dirigiendo un proyecto. Por eso se llama la línea base del proyecto, ¿no? El alcance, cronograma y costos te van a generar la línea base del proyecto. Después vienen las áreas complementarias, ¿no? Ya vamos a hablar de complementario como la planificación o la gestión de la calidad del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de calidad que te definen cuando un proyecto está aceptado, ¿no? Cuando el proyecto va a ser aceptado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la calidad. Luego te explica un poco de lo que son los recursos, la gestión de recursos, como un instrumento, como una parte del proyecto que analiza y revisa cómo fluye la comunicación en el proyecto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener también la gestión de las comunicaciones del proyecto. Perdón, me he saltado la gestión de los recursos, ¿no? Quienes intervienen en el proyecto, vas a estimar los recursos del proyecto, quienes intervienen, también vas a generar un análisis de las comunicaciones. Después pasas a riesgos, y en riesgos yo creo que es importante mencionar que es otra de las áreas fundamentales, ¿no? Ahí sí tenemos que pararnos y darle el tiempo que merece a la gestión de riesgos, porque ese es otro de los valores, si quieres hablarlo desde el punto de vista de valor agregado que tú le das a una organización, uno de los valores fundamentales que tú le das es la gestión de riesgos, ¿no? Es gestionar justamente el proyecto desde la perspectiva de riesgos. Otra de las áreas de conocimiento que vas a tener que estudiar va a ser la gestión de las adquisiciones, ¿no? La gestión de las adquisiciones del proyecto, pues básicamente lo que vamos a hacer es entender qué componentes vamos a licitar, ¿no? Cuáles son los componentes adicionales del proyecto. Y en base a esos componentes adicionales, definir un procedimiento de adjudicaciones. Ese es
el foco de ese proceso, ¿no? Y finalmente, la gestión de los interesados, ¿no? En la gestión de los interesados, lo que nos va a interesar ver es que en los proyectos existen personas interesadas, existen grupos interesados, y estos grupos o estas personas interesadas en el proyecto hay que gestionarlas, hay que manejarlas de alguna forma para que estén relacionados con el proyecto de manera activa. Y eso es lo que básicamente estudiamos acá, ¿no? Lo que vamos a tratar de estudiar es que ese relacionamiento pues sea el mejor, ¿no? Y vamos a revisar todos los componentes o todos los elementos que de alguna forma nos hacen o nos aproximan al, a un buen relacionamiento a nivel de proyectos, ¿no? A un buen relacionamiento con nuestros interesados. Bien, de una forma muy escueta, evidentemente, ahorita hemos hecho un resumen de las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Es muy escueto, obviamente ustedes van a entrar a profundidad en cada una de ellas, pero ya nos permite darnos cuenta de más o menos cómo se van a manejar estos temas a lo largo del diplomado, ¿no? Esta parte de la guía, cuando la lean, pues le van a prestar una particular atención, porque básicamente ahí estamos encontrando pues, pues los principales o, bueno, algunos de los tips de cómo está estructurado todo lo que vamos a estudiar en adelante. Entonces es muy, muy importante tenerlo esto muy bien definido. Bien. Luego, bueno, y ahí obviamente hace la presentación de la tabla. Luego habla de otros conceptos, igual les he dejado algunas tareas relacionadas a estos conceptos, ¿no? La diferencia necesita que la guía, que para que puedas entrar a materia, ¿no? A todo lo que vamos a estudiar, la guía necesita que tú tengas un buen entendimiento de lo que son los datos y la información de proyectos. Y ahí nosotros mostrábamos en clases cuál es el flujo de la información, ¿no? Cómo se mueve la información en los proyectos, ¿no? Dónde parte. En la ejecución nosotros mandamos a los procesos de monitoreo y control, y son los procesos de monitoreo y control los que nos envían la información a los del monitoreo y control nos envía la información a los reportes, ¿no? Entonces ahí teníamos una especie de ciclo por el cual se mueve la información del proyecto, ¿no? Entonces eso es pues fundamental que estudiemos acá, y de hecho de eso hablamos en este capítulo, ¿no? Este capítulo nos habla de que podamos diferenciar lo que son datos de lo que es información, ¿no? Y lo que son reportes de proyecto, ¿no? Un poco para poder identificar esto les va a servir mucho cuando estén entrando a la parte de valor ganado, en el siguiente módulo justamente. Cuando ustedes estén viendo la parte de valor ganado, entonces ahí les va a servir muchísimo poder entender qué son datos, ¿no? Cómo los datos se transforman en información, ¿no? Entonces ese detalle va a ser muy importante a la hora de revisar los proyectos, ¿no? Revisar estos instrumentos de control de proyectos en realidad que nos propone PMI. Entonces, para eso llevamos en etapas tempranas la diferencia entre datos e información y reportes de proyectos, ¿no? Evidentemente hay muchas definiciones de esto, pueden haber muchas perspectivas que relacionen de una u otra forma este tema, pero desde el punto de vista de PMI, pues nos interesa identificarlos, pues básicamente a ese nivel, ¿no? Bien. Perfecto, ahí nos dice cómo fluye la información en el proyecto. Y después hablamos de otro término, del concepto de tailoring, ¿no? Ahí hacíamos referencia a este concepto, el concepto de tailoring, el concepto de adaptación, que quiere decir, yo no voy a poner todo lo que estoy llevando en la guía en todos mis proyectos, ¿no? Sería realmente una locura, salvo el proyecto lo amerite y sea muy grande y tenga pues todo lo que necesita. Pero si no es un proyecto así de grande, definitivamente no tiene el más mínimo sentido
colocarle todo lo que sé de dirección de proyectos, ¿no? Eso es muy obvio. Y de eso habla la adaptación, ¿no? Este punto de la adaptación en realidad habla y trata justamente de eso, ¿no? Que nosotros tenemos que adaptar los elementos fundamentales al, a la dirección de proyectos, ¿no? No tenemos que colocar en nuestras empresas todo lo que hemos leído y todo lo que hemos estudiado, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de poder adaptar los elementos que sean fundamentales en la dirección de proyectos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a revisar un poco en este capítulo. Bien, finalmente, ¿no? Un poco viendo o teniendo los ojos puestos en la recta final, estamos frente a los documentos de negocios de la dirección de proyectos, ¿no? Decíamos, hay una instancia previa a la dirección de proyectos, hay una instancia a nivel, yo le llamaba broker de proyectos, a nivel de analista de negocios, hay un anteproyecto que en realidad busca y trata justamente de resolver estos componentes. Entonces, aquí lo que vamos a leer, lo que vamos a entender, es justamente eso, ¿no? Que existen dos documentos de negocios en la dirección de proyectos, el plan de gestión de beneficios y el caso de negocios, ¿no? Esos son los dos documentos que en definitiva nos van a decir por aquí va el proyecto, ¿no? Por aquí se resuelve y de esta manera el proyecto que estás planteando. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Y aquí este gráfico igual lo veíamos en clases. Todo este anteproyecto es preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Es toda esa etapa previa a que nosotros entremos en el proyecto. Nosotros entramos en el proyecto justo en el momento en el que ya se han aceptado y ya se han consolidado todos los componentes, ¿no? Todos los componentes del proyecto, todos los estudios preliminares del proyecto ya se han evaluado. Entonces, habiendo evaluado todos los elementos anteriores, se puede pensar en el anteproyecto. Este anteproyecto va a estar compuesto por el caso de negocios y el plan de gestión de beneficios. Y decíamos, ¿no? Y entrando al caso de negocios, que el caso de negocios está relacionado con la palabra viabilidad. Son los estudios de viabilidad que se hacen en el proyecto, ¿sí? Son los estudios de viabilidad que se hacen en el proyecto. Esa es la idea y de la intención de ese primer componente. Y ahí te da algunos ejemplos y demás, ¿no? Y el plan de gestión de beneficios, ¿no? Se va a relacionar con la cuantificación y distribución de los beneficios del proyecto, ¿no? Entonces decíamos que eso es lo más parecido a la evaluación del proyecto, ¿no? Puede considerarse como la evaluación del proyecto ese segundo componente. Entonces ahí nosotros cerrábamos los dos elementos que nos hacen al plan, ¿no? que nos hacen al anteproyecto más bien, no al plan, que nos hacen al anteproyecto. Perfecto. No hemos hablado del acta de constitución, ¿no? Eso lo reservo para cuando estemos en la integración. Pero sí hemos hablado del éxito, ¿no? ¿Qué es éxito en un proyecto? Bueno, el éxito en un proyecto no es otra cosa que enmarcarse o entender cuáles son las restricciones del proyecto y cómo las resolvemos, ¿no? Y eso decíamos, ¿no? Finalmente, el éxito del proyecto es enmarcarnos en cuáles son las medidas cuáles son las restricciones del proyecto y cómo las cumplimos, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Hasta aquí
Ha sido un poco intensa la clase, pero hasta aquí le hemos dado una pequeña revisión, ¿no? Una pequeña mirada a lo que es, eh, justamente el capítulo 1. Capítulo 1 va a estar relacionado justamente con estos elementos, ¿no? Bien, ¿qué les parece? ¿Ya están listos para dar el examen? Espero que sí. Hola. Y lo Sí, que ya sí, dimos, dije, Los que ya dieron quieren volverla a dar. Ahorita no saben cuánto es su nota, pero les doy la posibilidad de que lo vuelvan a dar si quieren. O quieren dejarlo así como está. En realidad tengo 3 personas que ya dieron el examen, por lo que he visto acá. ¿Qué dicen? Les dejo el chance a poder mejorar su nota si quieren. O lo quieren dejar así. Ahorita obviamente no saben cuál es su nota, ¿no? Evidentemente. El objetivo no es la nota, ¿no? No se enfoquen en la nota. Yo entiendo. Ah, y tengo 4. Natalia Alejandra. No es de nuestro curso, ¿no? Natalia Ayala. No me suena. Miguel, Donald y Gabriela. Puedo borrar sus resultados y darles la opción de que vuelvan a dar, ¿no? ¿Qué dicen? O lo dejan así como está. Yo creo que lo dejo así, ingeniero. Perfecto. ¿Qué dices, Edwin? Erwin. el dar de nuevo, o sea, porque hay una de desarrollo, esa también tendríamos que de nuevo desarrollarla. Todo el examen de nuevo. Sí, ¿Quieres volverlo a dar? sí. Perfecto, entonces yo te lo habilito el examen. Y Miguel, ¿qué dices, Miguel? ¿Quieres volverlo a dar? Creo que les estoy compartiendo algo que no debería compartirles. Pero bueno, ya han visto. ¿Qué dices, Miguel? No vi mi nombre ahí. ¿No viste tu nombre? Bueno, más bien. Creo que Miguel no está en clase. No está en clases, Miguel. Bien. Entonces, solamente para Donald voy a habilitar nuevamente el examen. Entonces, estoy borrando. Ojo que si no lo das, pierdes incluso la nota que tenías, ¿no? Entonces, ahí. Ok. Deberías poder dar otra vez, Donald, el examen. Ahora sí. De repente, durante la clase haces un intento. Perfecto. Acabo de borrar todo el registro tuyo, Donald. Entonces, en teoría deberías poder volver a dar el examen. ¿Sí? Ahí te lo dejo abierto para que puedas resolverlo. Bien. Uf, buenísimo. Nos daremos, como ha sido un poco teórico y bastante intensa la clase hasta ahora, nos daremos unos minutitos, digamos hasta las 9:30, un pequeño receso. No hemos estado haciendo recesos, de hecho, en la clase.
pero ahora sí quiero pedirles un pequeño receso. Entonces, digamos hasta y 35, unos 10 minutitos, un poco más de 10 minutitos nos daremos de receso y después ya continuamos con lo que nos toca en la materia. ¿Sí? Entonces ustedes igual despéjense un poquito y en 10 minutitos nos vemos de nuevo. Bien, ingeniero.
Bien, ya estamos de vuelta. Ya en el periodo que nos toca, vamos a entrar al capítulo 2. Un capítulo que habla, o que va a estar relacionado al entorno en el cual se operan los proyectos, ¿no? Un poco vamos a tratar de entender cuál es el entorno en el cual se operan los proyectos, ¿no? El primer capítulo era la introducción. Evidentemente esa era la parte gruesa, digamos, la parte fuerte del módulo. Y este capítulo 2 y el 3 van a ser un poquito más suaves y lo van a ver ustedes mismos en las tareas, ¿no? Ya les he liberado, de hecho, tareas para el capítulo 2 y para el capítulo 3, entonces la idea es que vayamos ya de bajada, ¿no? Empezando a cerrar ciclos. Y en este capítulo 2, en este segundo capítulo, nosotros vamos a entender cuál es el entorno, ¿no? Ya hemos visto un poco las definiciones básicas de lo que tenemos que entender en un proyecto. La primera parte ha sido entender cuáles son los componentes, definiciones básicas que tenemos que identificar en un proyecto. Y en este segundo capítulo, lo que vamos a tratar de entender son justamente esas definiciones, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones básicas de las que estamos hablando? Y ahí nos vamos a poner objetivos, ¿no? No creo que hoy, en lo que queda de tiempo, logremos ver activos, procesos y marco de gobernanza, ¿no? Con que lleguemos a activos y procesos, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de la clase de hoy. Si logramos llegar hasta ahí, podemos sentirnos, digamos, satisfechos con el avance, porque claramente hemos abarcado lo que necesitábamos abarcar el día de hoy, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos ese objetivo, ¿no? De tratar de abarcar los activos y los procesos de la organización, ¿no? Todo lo que es gobernanza y demás lo vamos a pasar para la siguiente clase, ¿no? Hoy vamos a llegar hasta activos y factores ambientales. Y para ilustrar un poco este punto, o para ilustrar un poco esto de lo que estamos hablando, pues quisiera que hagamos una pequeñísima dinámica. Vamos a hacer una dinámica pequeña. Tiene que ser muy rápida, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es definitivamente muy rápido, no le den muchas vueltas a la tuerca, ¿sí? Es muy parecido a la dinámica que hacíamos del nombre, si se acuerdan al principio, escribe tu nombre con la mano derecha, con la mano izquierda y demás. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Un poco similar va a ser. Entonces, no hay buenos ni malos resultados, simplemente hay resultados. Y quiero que los vean así, ¿no? Que simplemente estamos hablando de los resultados. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que pretendo trabajar con ustedes? Lo que vamos a hacer es, yo les doy una instrucción y la tienen que dibujar, ¿no? Entonces, necesito que me confirmen si todas y todos tenemos un lápiz y papel a la mano, ¿sí? Porque vamos a hacerlo más o menos rápido esto. ¿Tenemos un lápiz y papel a la mano? Ahí confírmeme. Xiomara, Mónica, Javier, Génesis, Donald, Brian. Sí, perfecto. Tu mano está arriba, Génesis, porque sí la tienes o porque quieres hacer una consulta. Porque sí tengo. Perfecto, muy bien. Muy bien. Voy a partir del principio que todos tienen ya un papel y lápiz a la mano, ¿no? Ok, entonces yo les voy dando algunas consignas. Y en base a esas consignas, ustedes pues me siguen, ¿no? Me siguen directamente como yo lo estoy haciendo. Son 5 segundos por cada una de las consignas, ¿no? Entonces, como les digo, no lo piensen mucho y hagan lo que se les pide. Primero, primer elemento, dibuja una casa. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Ahora un avión. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora haz una bola de papel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Quiero que me manden sus fotos de lo que han dibujado. No importa si ahorita están completando. De lo que sea que han dibujado, quiero que me manden las fotos al grupo de WhatsApp que tenemos. Y las vamos a proyectar aquí en la pantalla para ver los resultados. Entonces me voy a la pantalla y mándenme sus fotografías. Muy bien. Ya me llegó una. Brian. Perfecto. Perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que estamos completos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos completos. Perfecto. Muy bien. Quiero que ahora analicemos los dibujos, ¿no? Porque quiero que los analicemos de manera conjunta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todos los dibujos se parecen, ¿sí? Vamos a analizar el primero, ¿sí? ¿Qué de común tienen todos los dibujos de la casa? ¿Cuáles son los componentes o elementos comunes? Ustedes estando en sitios totalmente distintos, no se están viendo entre sí. Sin embargo, los dibujos de la casa, cuando les he pedido que dibujen una casa, son muy parecidos. ¿Por qué? La forma, ¿no? Es un cubo con un triángulo, ¿no? O sea, la mayoría ha hecho el cubo con el triángulo encima, ya sea visto en perspectiva como estos dos, o visto de frente como está en este dibujo, ¿no? Pero todos hemos hecho un cuadrado y un triángulo. Bien. Pregunta. Si tú sales en este momento a la calle, no deberías, pero imaginemos que sales a la calle, ¿cuántas casas alrededor de tu manzano vas a encontrar que tengan esta forma de un cubo con su triángulo encima? ¿Cuántas casas son así? Tienen esta forma. Pocas. Muy poca. Pocas casas. Bien. Entonces, si son muy pocas, ¿por qué nosotros hemos interpretado la realidad de esta manera? Quizás, digamos, especialmente acá en el Beni, las casas eran así y nosotros nos criamos viviendo tipo de casa. Ok. Ahora obviamente la arquitectura ha cambiado, ¿no? Muy bien. ¿Por qué ninguno de ustedes, ahora lo voy a plantear desde otro punto de vista, dibujó un iglú? Un iglú puede ser una casa, ¿no? Hay gente que vive en un iglú, sí. Puede ser una casa. ¿Por qué ninguno dibujó un iglú? Porque no tenemos ni una relación de ningún tipo, digamos, con ese tipo de vivienda. Ok, perfecto. No Esto es es muy fuerte. parte de nuestra realidad. No es parte de la realidad. Y sin Eh, embargo, ah, pero acá en el Beni, en el Oriente, no es parte de la realidad. Por otro lado, decimos
que el tema de la casa es, muchos nos hemos criado en una casa así, pero actualmente evidentemente no vemos casas que sean así, ¿no? Ese puede ser uno de los motivos, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver el colegio, el kinder, el colegio, para que tú dibujes una casa así? Sí, porque nos enseñaron a dibujar así, creo que de la manera más básica, y lo aprendimos en niños y eso se nos quedó. Muy bien. Y has repetido además muchas veces esta figura, ¿no? ¿Cuántas veces has dibujado una casa en tu vida? ¿Más de 100? ¿Este dibujo más de 100 veces lo has hecho o es la primera vez que haces este dibujo? Yo creo que muchas veces. Muchas. Tal vez 100 es un número pequeño, pero en toda tu vida Sí. probablemente has tenido que hacer muchas veces este dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado dentro de ti? Tú ya tienes una predisposición, ¿no? Yo digo casa y se te viene a la mente esto y lo ejecutas y lo dibujas de manera muy fácil y rápida, ¿no es cierto? Muy fácil y rápida. Bien, ahora voy con el avión y con la bola de papel. Nos quedemos con la primera imagen, ¿sí? Vamos a pensar que este individuo, esta imagen que vemos en pantalla, es la empresa, ¿no? Lo dibujo como una persona porque nosotros hemos hecho la dinámica con personas, ¿no? Entonces tú y yo nos hemos expuesto a un estímulo externo, ¿no? Este estímulo externo ha entrado a la cabeza y ha buscado una respuesta y ha encontrado esa idea de tu niñez o esa idea del kinder, del colegio, y esa idea que se repite muchas veces, ¿no? Ha encontrado ese estímulo que está muy bien eh, sentado en tu cerebro. Y ha dicho, casa, bien, respuesta rápida, respondo rápido y respondo bien, ¿no? Porque todas las respuestas que hemos visto son buenas, ¿no? Nadie ha dibujado cuando yo le pedí de una casa una olla, ¿no? La respuesta ha sido correcta, todos han dibujado una casa. Entonces el estímulo ha encontrado un camino de respuesta correcto. Cuando nosotros tenemos las cosas claras en la cabeza, cuando nuestras ideas son claras y tenemos los procesos específicos, ok, cuando me dicen casa, primero dibujo el triángulo, después dibujo el cuadrado y al final le pongo las ventanas, ¿no? Tengo un orden y una secuencia que siempre lo repito, ¿no? Si mañana te pide a otro docente o en otras circunstancias te piden dibujar una casa, pues tú vas a tener una secuencia de actividad pues muy bien definida y a esa secuencia de actividad muy bien definida le vamos a llamar activos de los procesos de la organización, ¿no? Yo voy a utilizar el término que utiliza la guía, ¿no? Que es OPA, Operational Process Assets, ¿no? Los activos de los procesos de la organización. Y esos activos son las normas y procedimientos que tienen que existir en una empresa para que puedas desarrollar un proyecto. Yo acabo de darte un proyecto, hazme una casa, ¿no? Te he dado el estímulo, ¿no? Hazme una casa. Entonces, el proyecto viene a la organización a hacer una casa. Si tenemos los procesos muy bien definidos, ¿no? Si están los procesos muy bien definidos, si los OPAs son muy bien definidos, evidentemente podemos dibujar la casa con mucha facilidad, ¿no? Se nos hace muy fácil dibujar la casa. Por el contrario, puede ser, ¿no? Puede ser que los procesos no estén definidos, ¿no? Puede ser que nosotros no tengamos idea del proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo les hubiera dicho, ok, hazme eh, un, no sé, pues un iglú, igual tenemos alguna aproximación a un iglú, pero si yo te digo, hazme una casa holandesa, probablemente ahí okay, no tenemos procesos definidos para responder a ese tipo de proyectos, a ese estímulo, ¿no? A esto se le llama no tenemos músculo, ¿no? No tenemos los procesos definidos para poder resolver ese conflicto. Entonces, obviamente lo mejor va a ser no hacerse de ese proyecto, porque de lo contrario vamos a empezar a dibujar, vamos a empezar a improvisar. Esto está muy relacionado con el ejercicio que yo les hacía de escribir tu nombre con la mano derecha y con la mano izquierda. Hemos hecho, ¿no? Ese ejercicio al principio. Hágame el recuerdo, por favor.
o estoy confundiendo Sí, cursos? lo hicimos. Sí, lo hicimos, hicimos. ¿verdad? Bien. Cuando yo te decía, escribe tu nombre con la mano izquierda, cuando yo te decía, escribe tu nombre con la mano izquierda, lo que estaba pasando es que venía el proyecto y buscaba un proceso y no encontraba el proceso. O los procesos que encontraba eran muy débiles, poco maduros, ¿no? No estaban muy bien definidos quién hace qué, cuándo y cómo. Entonces, como no había una metodología, no había un método en ti, tú empezabas a improvisar, has empezado a crear métodos y a escribir como sea y de manera muy torpe y de manera improvisada, y el resultado pues era muy diferente a cuando yo te decía, escribe tu nombre con la mano derecha. Porque ahí sí encontrábamos procesos, los activos de los procesos de la organización estaban muy bien definidos en ti. Entonces, obviamente, tú encontrabas pues cada elemento pues en el lugar exacto y podías escribir tu nombre y lo has escrito de manera muy prolija, muy legible, con letra muy bonita y todo, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Cuando nosotros entramos, no se olviden, estamos hablando del entorno. Ahorita este capítulo habla de cuáles son las condiciones de la cancha para entrar a jugar. Lo primero que hacemos en el entorno es entrar y empezamos a buscar, ok, ¿hay activos de los procesos de la organización? ¿Existe metodología aquí donde voy a dirigir proyecto? Si la respuesta es no, ok, pero tú has tomado un diplomado, así que vas a dirigir bien el proyecto. No, falso. Yo aprendí mi diplomado en el primer módulo, que no basta con conocer las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Que eso es lo que vas a hacer a partir del siguiente módulo. No basta con ser un experto en las 10 áreas de conocimiento. Lo que necesito son condiciones de juego. No basta saber patear la pelota, no es suficiente conocer muy bien las técnicas de fútbol. Necesitas una buena cancha, porque si no tienes una buena cancha, evidentemente vas a estar peloteando ahí, pero no vas a poder meter goles. Exactamente lo mismo pasa acá. Si yo no tengo una metodología, si yo no tengo activos de los procesos de la organización, que vale decir plantillas, metodología, plantillas, procesos, planes bien definidos, entonces yo voy a estar peloteando aquí sin poder meter goles. No esperen goles de mí. Lo primero que necesito tener son estos activos. Porque si tengo estos activos, quiere decir que yo ya he escrito mi nombre con la mano derecha varias veces y he afinado mis procesos con la madurez suficiente para dirigir un proyecto. El 50% del trabajo ya está hecho en ese momento, porque ya tienes procesos. Si la empresa donde vas a trabajar no tiene procesos, aquí tienes una oportunidad de mejora en la empresa. Lo primero, antes de adjudicarnos por proyectos grandes y demás, crearemos nuestra metodología de dirección de proyectos. Eso haremos al principio. Tendremos una metodología, escribamos con la mano derecha, no escribamos con la mano izquierda, porque con la mano izquierda vamos a ser torpes, no vamos a terminar nuestros proyectos, los vamos a terminar fuera de plazos, vamos a cometer un montón de errores. Evidentemente vamos a aprender y vamos a, en la medida que desarrollemos muchos proyectos similares, pues podremos ir afinando la metodología. Pero en ese interín podría quebrar la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Las empresas no se pueden dar el lujo de equivocarse muchas veces para aprender intuitivamente cómo se hacen las cosas. Las empresas no tienen el tiempo para hacer eso. Se apoyan en nosotros, que estudiamos la teoría, para poder implementar metodologías que nos permitan desarrollar esto. Y esos son los OPAs, ¿no? Esos son los activos de los procesos de la organización. Cuando yo te he dicho dibuja una casa, lo que he hecho es evocar a tus procesos, a tus activos de los procesos de la organización, he evocado una metodología y yo sabía, porque siempre pasa esto, que me ibas a dibujar el cubo con el triángulo encima, ¿no? Hagan la dinámica con cualquier persona, todos dibujamos el cubo con el triángulo encima, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso tenemos una metodología, ¿no? Nos han enseñado que eso es una casa y tenemos ya una metodología establecida para dibujar una casa en ese sentido. Hay excepciones, evidentemente, pero la mayoría de nosotros dibujamos una casa de esa manera porque ya hay activos predefinidos. Los proyectos salen muy fáciles y salen muy bien cuando existen los activos de los procesos de la organización, cuando existen activos, ¿no? Cuando existen metodologías en la empresa. Y si no existen, como te digo, ya estamos entrando a la cancha con un gol en contra. Bien, estoy viendo la hora y se nos está acabando el tiempo y hemos visto apenas los OPAs a medias. Prefiero no correr, como les digo, vamos muy bien en tiempos. Hemos desarrollado muy bien la
la distribución de nuestra materia hasta ahorita. Entonces, vamos a ir recuperando en la medida que avancemos. Quisiera quedar acá. La siguiente clase vamos a arrancar con la dinámica que hemos hecho, ¿no? Viendo un poco estos dibujos y en torno a eso resolviendo, ¿no? todo este capítulo 2 que nos toca estudiar ahora, ¿no? Pero, como les digo, quisiera aquí hacer una pequeña pausa, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, quieren comentar algo. Buenísimo. No, Alex, todo bien. Estamos bien, estamos muy bien. Perfecto. Entonces, quedaremos acá. No quiero picotear mucho más de OPAS. Prefiero darle la próxima clase de entrada todo lo que tenemos que ver de los activos. Simplemente nos vamos a apoyar en esta dinámica que hemos hecho. Ahí, ¿por qué hemos dibujado una bola de papel? Seguramente eso ha sido muy difícil. Quiero que se queden pensando un poco en eso. Pues, ese dibujo de la bola de papel ha sido lo más difícil que hemos dibujado. El avión también. Bueno, y ahí vamos a descubrir algunas cosillas. Por ahora, estamos muy bien en el avance. Y bueno, no se olviden dar su examen, ¿no? También quiero que respondan a la pregunta de su examen esta noche. No es complejo, no es un examen de 1000 preguntas, en realidad es algo muy sencillo, los elementos principales del capítulo 1 y ya está. Y ya vayan preparándose para el capítulo 2, ya les he dejado las tareas para que empiecen a revisar y a leer un poco del capítulo 2. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Entonces hemos llegado hasta el final de la sesión de hoy. Que tengan una buena noche, un resto de semana espectacular y se cuidan mucho, ¿no? Cuídense y cuiden a sus familias bastante. Nos vemos el viernes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta